días, mi nombre es Lina María Silva Patiño, estoy estudiando en la UNAD, sede de Zipaquirá. Estoy en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente con la carrera de Agronomía. El día de hoy estoy haciendo un video para la materia de microbiologías de suelos, la tarea número 0, lo cual la tarea consta de unas preguntas las cuales le vamos a dar respuesta. La primera pregunta, que es esta, dice: ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Entonces, la microbiología es una de las ramas más importantes de la biología. En general, estudia, como su mismo nombre lo dice, microorganismos, se dedica a la clasificación, organización de estos, sus entornos, entre otros. La siguiente pregunta a responder, que es la número 2, dice: ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y eucariotas? Recuerden que procariotas, esto se refiere a las células, entonces procariota y eucariota. Entonces, recordemos que una de las diferencias más notables de esta es porque una tiene organulos y la otra no. La otra tiene estructuras celulares que son completamente diferentes. También las células procariotas se determinan según su tamaño. Es otra de las diferencias entre estas, ¿no? ¿Cuáles microorganismos comprenden las células procariotas y eucariotas? Todas las células parecen que responden a un patrón común por las que se diferencian. Las células son los organismos. Ambas células, tanto procariotas como eucariotas, son pluricelulares, pero sus funciones son diferentes, ¿no? Tienen diferentes estructuras, algunas son muy parecidas, pero son diferentes, con un patrón común. Una de las diferencias son la síntesis de lípidos, que tendrán un mayor desarrollo en el retículo endoplasmático liso, y son muy distintas a las neuronas. Si podemos recordar, las neuronas son unas células que no se pueden regenerar, entonces ellas no se dividen, ni se... Esto solo están ellas, se usan por conexiones, y si se muere, se murieron, hasta ahí, bye, disminuye su población porque no se pueden regenerar. La siguiente pregunta es: explique 7 propiedades de la célula microbiana. Entonces, dice que las células microbianas existen, se mantienen con una vida de una membrana plasmática, se mantienen, son alejadas de otras células, mantienen su vida con una membrana plasmática, material genético, en una región del citoplasma. Entonces, hay varias partes, como ves: la membrana plasmática, el material genético, que para los que no saben es el ADN, citoplasma, célula microbiana, entre otras, ¿no? ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de poblaciones microbianas? Microbianas son como microorganismos y todo eso. Entonces dice: se evalúan las poblaciones de microorganismos en la riósfera de un cultivo de papa en 2 diferentes regiones de las Atlántidas. Y se encontró que las poblaciones de bacterias tales como la riósfera, las regiones que muestra siempre, es mayor que la población de hongos. Entonces, ¿qué dice? Que la población de microorganismos siempre va a ser más grande que la de hongos y ese tipo de cosas, dependiendo también del clima y eso. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a condiciones de su hábitat y al medio ambiente en el que viven? Entonces dice: pueden encontrarse microorganismos vivos que se pueden dividir, que pueden estar en diversidad de hábitats, desde el más frío, con unas lagunas saladas, aguas residuales, entre otros, ¿no? Los microorganismos pueden estar prácticamente en cualquier lugar, hasta casi en agua de ebullición, de las
de los manantiales de aguas termales. Las superficies de las estructuras vegetales, como por ejemplo las hojas, flores, frutos, como en especial las raíces. La superficie externa y el intestino de los animales poseen una abundante microflora, bacterias, levadura, hongos, filamentos, entre otros, ¿no? ¿Cómo se clasifica el material y las bacterias de acuerdo a su forma de agrupación? Esto lo vimos más que todo, esto se vio mucho en el colegio, en biología también se ve, las formas, que son tres, que son las básicas, las esféricas, que se podían ver como cocos, bacilos, espirales, que son espiroquetas, esas son las tres, ¿no? Esferas, bastones, cocos, espirales, o espirales o hélices, y ya. ¿Cómo se encuentran los microorganismos en la Tierra y cuál es su agrupación? Estos microorganismos se dividen en grandes grupos, bacterias, las bacterias que incluyen minoría de patógenos que enferman a la gente. Ahorita se está viendo mucho que las bacterias pueden enfermar a la gente y siempre se ha visto, ¿no? Entonces, y no solo a la gente, sino a los animales, hasta las plantas también las pueden llegar a contaminar. Las arqueas y son los microorganismos que pueden sobrevivir en ambientes extremos como aguas termales. Hasta ahora han sido secuencias de cerca de 1000 genomas procariotas. ¿Cómo se, ¿Cómo se beneficia la agricultura en estos microorganismos? Los microorganismos son capaces de ajustar las necesidades hídricas de la planta y asimismo incrementa su fotosíntesis y las inmovilizan con metales pesados y aumentan el rendimiento de cultivos, ¿no? ¿Cómo se beneficia? Como dice en la misma palabra, como hay microorganismos que son dañinos tanto en los animales, plantas y nosotros, también hay unos que pueden llegar a beneficiar a estas plantas y animales, entre otros, ¿no? Tener en cuenta que se deben aprovechar y tener un buen uso de este tema, ¿no? No se puede tomar este tipo de cosas como a la ligera. La siguiente pregunta es, ¿qué es importante a la bioremediación microbiana del suelo? En la actualidad, las convenciones técnicas de los las en la actualidad la bioremediación se convierte en una interesante promisua de alternativas de convención técnicas para las sustancias que contaminan el medio ambiente. Entonces, básicamente dice que la biología también la bioremediación microbiana puede ayudar al mejoramiento del medio ambiente porque también puede llegar a contaminarlo, ¿no? Entonces, y no solo, o sea, no solo al suelo, el agua, el aire, bueno, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué estrategia de bioremediación llama la atención y por qué? A mí me llama mucho la atención el compostaje, ya que usa microorganismos termóforos para pilas para consumir. Bueno, ahí dice como más o menos para qué sirve esto, ¿no? Sirve para ayudar a descomponer nuestros desechos, que en realidad no deberían ser desechos porque no lo son, y convertirlos en material de uso agrícola. Este tema es un poco delicado porque el compostaje se tiene que hacer en un lugar adecuado, tiene que tener el suficiente conocimiento del tema, ya que emana gases contaminantes. Y el tema, aunque es muy interesante porque puede llegar a sacar bastante provecho del tema,
también es un poco delicado, ¿no? Eh, Selecciona los microorganismos porque debería usarlo en suelo, su región. Un microorganismo, no sé, sería algo útil. Paso. Bueno,